Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. El domingo el chavismo arrasó en las elecciones para el Parlamento y para las gobernaciones. ¿Se consolida el régimen de Maduro en Venezuela? Hoy podría caerse aquí en Argentina el juicio por la muerte de Maradona. Todo tiene que ver con una jueza. Les explicamos por qué. El domingo, Macron recibió en Hanoi un manotazo de su esposa. Otros líderes políticos han recibido golpes en público. Hoy, la historia. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 27 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El domingo se celebraron en Venezuela las elecciones para los diputados a la Asamblea Nacional y para las 24 gobernaciones. No hubo sorpresas. Los chavistas obtuvieron más del 82% de los votos para el Parlamento y se hicieron con 23 cargos de gobernador. Según los expertos, no fueron unas elecciones libres ni democráticas. Solo unos grupos de oposición participaron, como por ejemplo el movimiento Unión y Cambio, auspiciado por Enrique Capriles, que no pasó del 6%. Los seguidores de la exdiputada María Corina Machado se abstuvieron. Una vez se conoció el resultado, el presidente Nicolás Maduro, que gobierna desde 2013 tras la muerte de Hugo Chávez y que contra toda evidencia fue declarado ganador en las presidenciales de julio frente al opositor Edmundo González, tomó los micrófonos. Después de 26 años de revolución, muchos de ustedes nacieron en revolución, después de 32 elecciones continuas, después de bloqueos, sanciones criminales, fascismo y violencia, hoy ha demostrado la revolución bolivariana que está más vigente y más fuerte que nunca. Hoy hemos demostrado el poder del chavismo, del bolivarianismo del siglo XXI. La crisis generada por el régimen de Maduro ha sido devastadora, dicen los especialistas. Se calcula que en los últimos años, más del 20% de la población del país se ha marchado, principalmente a Colombia y también a países como Estados Unidos y España. Con lo ocurrido en las votaciones del domingo en Venezuela, donde la abstención, según datos oficiales, fue del 58%, ¿podría decirse que se ha consolidado una dictadura chavista en Venezuela? ¿Qué viene ahora entonces? Hablamos ayer en Bogotá con Roberto Denis, periodista de Armando Info. Sin lugar a dudas, estamos en presencia de un proyecto de Nicolás Maduro que comenzó el 28 de julio del año pasado con el fraude en la elección presidencial. Estas elecciones que vimos el pasado domingo son la continuación de ese plan. Y estamos asistiendo a un proceso político donde, digamos, se ha terminado de erosionar no solo cualquier institucionalidad democrática, sino ya hasta la figura, digamos, del voto como una institución, digamos, como un recurso de cualquier sociedad democrática para dirimir sus diferencias y para ejercer, para manifestar su opinión. Nicolás Maduro está consolidando un poder político donde vemos que todo el mapa político venezolano, digamos, es de color rojo, siendo una minoría en el país, como quedó reflejado el 28 de julio de 2024. Y ese plan tiene varias etapas y pareciera que la próxima etapa de ese plan es una eventual reforma de la Constitución que el propio Maduro la asomó el día domingo durante las elecciones.
Y en esa reforma constitucional ya se está hablando de hacer una reforma del sistema electoral para incluir lo que se denomina las comunas, una figura que no está incluida ni siquiera en la Constitución de la República de Venezuela, y donde pareciera que vamos a avanzar hacia un sistema electoral que todavía elige mucho menos de lo que ya elige el sistema electoral venezolano. Es terrible porque es un plan en el que Nicolás Maduro sigue avanzando ante los ojos, digamos, de la comunidad internacional. Prácticamente ya nadie habla de la forma en cómo Maduro se sostiene y se mantiene en el poder tras el fraude de la elección presidencial. Y es por eso que sigue actuando de esta forma, conoce, digamos, los límites de esa comunidad internacional digamos, no le importa con tal de afianzar su permanencia en el poder, con tal de asegurar, digamos, la mayor cantidad de control político en la sociedad venezolana, y a eso es a lo que estamos asistiendo, sin lugar a dudas, a la consolidación de una dictadura, de una autocracia sin matices, donde solo el poder está en manos de un solo hombre o de muy pocas personas allegadas a ese hombre, en este caso Nicolás Maduro. El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que comenzó el 11 de marzo, es decir, hace un mes y medio, podría cambiar sustancialmente de rumbo hoy mismo. Todo tiene que ver con una jueza que está frente al proceso y que se llama Julieta McIntosh. En el banquillo hay 7 acusados por el fallecimiento del crack argentino, encabezados por el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque y la psiquiatra Agustina Kosachov. Los fiscales dicen que no impidieron la muerte de Maradona el 25 de noviembre de 2020 por una falla cardíaca y pulmonar. El lío con la jueza Julieta McIntosh se originó por unos videos que reveló Infobae el viernes pasado, según los cuales la funcionaria judicial podría haber participado en la grabación de un documental sobre el juicio por la muerte de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Soy Julieta... No. Ahora sí. Soy Julieta McIntosh, soy jueza del Tribunal en lo Criminal número 3 de San Isidro, subrogante, que interviene en el juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona. Paz, ¿se puede anular todo el juicio por la muerte de Maradona? Y si eso llegara a suceder, ¿qué pasaría entonces? Mira, Juan Carlos, lo que está pasando en este juicio es realmente insólito. Después de 19 audiencias, por las que pasaron ya 44 testigos, es posible que hoy este juicio se caiga y deba volver a empezar. Y de ser así, no se sabe cuándo. Hay quienes estiman que difícilmente fuera este año. La razón es que uno de los 3 integrantes del tribunal, como contaban la jueza McIntosh, que está juzgando a presuntos responsables de la muerte de Maradona, está seriamente acusada de haber estado protagonizando un documental sobre el mismo juicio que ella encabeza. Todo en las sombras y sin autorización, de acuerdo con la acusación. Entre los testigos que ya pasaron por el juicio están, por ejemplo, las hijas de Maradona. Fueron testimonios durísimos. Según los acusadores, el futbolista falleció en un estado de descontrol y abandono, pese a que tenía profesionales destinados a velar por su salud. Hoy es el día clave. Se retomará el juicio, suspendido hace 7 días, y hay un pedido para anularlo todo. La Fiscalía va a exhibir hoy, en primer lugar, todas las pruebas que se reunieron en la causa penal que, en paralelo con este juicio, investiga la jueza por el supuesto documental. Entre otras cosas, que entró un domingo al edificio de los tribunales, hay filmaciones, con la presunta guionista del documental, que no tenía nada que hacer allí y, según la acusación, no estaba autorizada para entrar. Otra opción sería que corrieran solo a McIntosh, que fue recusada, y que siguiera el juicio con los otros 2 miembros del tribunal. Pero esto no es sencillo. En horas nada más se sabrá. McIntosh, además, es probable que afronte un juicio político. Está denunciada, están pidiendo su destitución del cargo de jueza.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com. Ayer se hizo viral un video filmado en Hanoi, en Vietnam, por The Associated Press. En él se ve cómo se abre la puerta del avión presidencial de Francia y cómo justo adentro, segundos antes de descender por la escalerilla, al presidente Emmanuel Macron le dan un manotazo en la cara. Lo que pasa es que quien le da el golpe, incluso con ambas manos, parece ser su esposa Brigitte. Luego se observa cómo Macron saluda a la gente y los periodistas que lo esperan en la plataforma de la terminal aérea y le ofrece el brazo a la primera dama para bajar, pero ella se niega a tomarlo. La pareja se casó en 2007 tras una singular historia de amor. Macron tiene 47 años y su esposa 72. Ella fue su profesora de teatro y literatura. En cualquier caso, ayer mismo el presidente le restó importancia al episodio del avión. Dijo que fue una broma entre los dos. On fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Aunque la escena de ayer fue inusual, muchos líderes políticos, de Francia a España y de Italia a Estados Unidos, han recibido golpes en público. Para recordar algunos casos, llamamos a Buenos Aires a Ushi Levy, que le sigue la pista a este tema. Para empezar, el propio Macron ya había sido golpeado antes, en junio del 2021, si mal no recuerdo, cuando iba a almorzar en Valence, en el sur de Francia. Ese día, no sé si te acordás, no sé si se acuerdan, estaba sin chaqueta y un hombre partidario de la monarquía lo jaló, lo tiró del brazo y le dio una bofetada importante. Y ha habido escenas similares en Francia. En junio del 2011 hubo un señor que le hizo perder el equilibrio al presidente Nicolas Sarkozy. Ahora, en Alemania es famoso el revuelo de 1991 cuando el jefe de gobierno, Helmut Kohl, pesaba casi 100 kilos, medía 1,93 m y se agarró a puñetazos limpios con un grupo de gente que le había arrojado huevos y pintura. En Italia, seguimos en Europa, el primer ministro Silvio Berlusconi lo hirieron en el rostro, creo que fue en el año 2009, con una escultura artesanal. Y en Europa también, en España, en el 2015, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, le dieron otro puño cuando visitaba Galicia, que es su tierra. Y no me quiero olvidar que en el 2008, en Bagdad, en la capital de Irak, un periodista le lanzó ambos zapatos al presidente de Estados Unidos, en ese momento a George W. Bush, que, si se acuerdan, los esquivó con buenos reflejos en plena rueda de prensa conjunta con el primer ministro. Lo raro, volviendo a Macron, es quién le dio el manotazo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. 2 noticias de América Latina. Una, el domingo en su discurso de posesión como presidente de Ecuador, Daniel Noboa prometió combatir la corrupción y el delito. Al acto solo asistieron 2 jefes de Estado, Dina Boluarte y Gustavo Petro, de los países vecinos Perú y Colombia. Por otra parte, México se prepara ya para la elección popular este fin de semana de centenares de jueces para dar cumplimiento a la polémica reforma judicial. Otras 2 noticias sobre los principales conflictos armados del mundo. Rusia lanzó ayer un ataque con 355 drones contra Ucrania. El domingo, el presidente estadounidense Donald Trump había dicho que su colega ruso Vladimir Putin se ha vuelto loco. Por otro lado, Israel mató al menos a 50 palestinos en las últimas horas en Gaza, mientras grupos judíos de ultraderecha marcharon por Jerusalén gritando «muerte a los árabes».
Y en Liverpool, más de 50 personas resultaron heridas, 27 de las cuales se requirieron atención médica cuando un hombre las embistió en un vehículo que conducía durante la celebración del título de la Premier League obtenido por el Liverpool Football Club. El hombre de 53 años y residente en el área metropolitana fue arrestado. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que el hecho fue appalling, es decir, atroz. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.